Bienvenidos al primer episodio de Válgame Puerto Rico, más bien de la segunda temporada de Válgame Puerto Rico, un podcast en el que profundizo en los temas que afectan a los puertorriqueños dentro y fuera de la isla, con especial atención a la diáspora. Soy la periodista puertorriqueña María Elisa Acevedo Irizarry y produzco este programa desde Nueva York, aunque mis invitados están aquí y allá. En el día de hoy mi invitado está en Puerto Rico. El requisito es que sepan del tema del que están hablando y que por supuesto estén comprometidos con el mismo. Y para empezar este nuevo ciclo voy a tocar un tema que ha afectado a todos los puertorriqueños. Nadie puede decir que no le ha afectado de una forma u otra. Estamos hablando del embate del huracán María. Como saben, esta semana precisamente se va a cumplir 5 años de la tragedia que marcó un antes y un después en la realidad puertorriqueña y que además obligó a muchos puertorriqueños a migrar en busca de mejores oportunidades y oportunidades. Esto es prohibido olvidar, pero aquí la otra parte importante de todo esto es conocer qué es lo que están haciendo las autoridades a nivel local y a nivel federal como parte de ese proceso de reconstrucción que inició ya hace algunos años. El gobierno en este caso encargado es el del gobernador Pedro Pierluisi. Ha estado haciendo un sinnúmero de esfuerzos para agilizar lo que es el proceso de reconstrucción en la isla, y sobre eso precisamente es que vamos a hablar en el día de hoy. Para contestar mis preguntas sobre este tema, he invitado a Manuel Lavoy. Él es el director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia en Puerto Rico, mejor conocida como la COR3. Esta agencia trabaja directamente con FEMA, con la Agencia de Manejo Federal de Emergencias, para administrar y distribuir lo que son los fondos federales a Puerto Rico, pues a raíz, como dijera, del embate al huracán María. Lavoy, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Válgame Puerto Rico para esta entrevista. Muchas gracias a ti, Marieli, por esta oportunidad. Muy bien. En diciembre del 2020, Lavoy fue nombrado como el director de esta oficina, la COR3. Antes fue director del Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico. Él posee un bachillerato de Ingeniería Química de la UPR Recinto de Mayagüez, una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Ana G. Méndez, y además Lavoy es miembro del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y cuenta con 23 años de experiencia en los campos de manufactura, producción química, energías renovables, entre otras. Así que, con todo su conocimiento, Lavoy, vamos de entrada ya a lo básico. ¿Cómo se crea esta oficina? ¿Con qué propósito? ¿En qué momento? Explíquele a la gente para empezar por lo básico. Claro que sí. Mira, el COR3 no existía antes del evento de María del 2017. Cuando ocurre María, todos sabemos que causa la devastación más impactante en los tiempos modernos de Puerto Rico. De hecho, FEMA ha dicho y ha establecido que lo que ocurrió en Puerto Rico no tiene precedente alguno en la nación ni en los territorios por la magnitud de esa devastación que acaparó toda la isla, colapsando el sistema eléctrico, telecomunicaciones, el sistema de transportación, vivienda, todo lo que nosotros conocemos. Cuando ocurre María y se anticipaba que esta recuperación iba a ser financiada por miles y miles de millones de dólares de lo que sabemos que son los US Taxpayers Money. O sea, este dinero es federal que se nutre de lo que pagan las contribuciones de los residentes que viven en los Estados Unidos. Anticipando esa cantidad sin precedentes de miles de millones, el gobierno de Estados Unidos, en colaboración con el gobierno de Puerto Rico de aquel entonces, entienden que se tiene que crear esta oficina para lograr que se unificara y se uniformara todo este proceso de recuperación de Puerto Rico, que iba a tomar años, que se lograra establecer los procedimientos y las políticas que permitan y los controles que permitan que se agilicen los proyectos y los fondos, pero que también se garantice el cumplimiento con los requisitos federales y estatales y la transparencia que requieren estos procesos. Y así es que nace el COR3 en el 2017. El COR3 trabaja directamente con FEMA, ¿verdad? Para poder gestionar esos fondos federales. Yo le pregunto, ¿cuán difícil ha sido el proceso de interacción con la agencia federal? Sabemos que FEMA tiene muchas subdivisiones, muchas oficinas. ¿Cuán difícil ha sido bajo su mandato, bajo su administración, poder coordinar esfuerzos con FEMA en esa dirección, la dirección de poder distribuir y liberar los fondos?
Yo pienso que tenemos que marcar esa respuesta en dos ciclos. Está lo que ocurrió entre el 2017 y el 2020 y está lo que ha ocurrido entre el 2021 al presente. Eh, Cuando se crea el Col 3 y se empieza a trabajar luego del embate del huracán María en el 2017 hasta el 2020, yo me encontraba como secretario de Desarrollo Económico, así que lo pude ver directamente. El impacto al crecimiento y al desarrollo económico de Puerto Rico, lo que sucedió luego de María. Así que podía observarlo desde esa óptica. Ahora bien, el récord histórico establece que luego de María, los esfuerzos iniciales fueron para la respuesta a la emergencia, salvar vidas, atender la situación de inmediato. O sea que los asuntos de reconstrucción, como se dice más a fondo, no se estaban realizando. No, porque usualmente, conforme a la ley Stafford, que es la que se rige FEMA, la regulación de FEMA y las políticas de FEMA, el procedimiento es primero la respuesta para salvar vidas y estabilizar la emergencia. Y de hecho, para estabilizar la emergencia, FEMA invierte miles de millones de dólares en trabajos temporeros para lograr esa estabilización. Para que tengas una idea, en el huracán María, FEMA ha obligado casi 5.000 millones, 5 billones de dólares solamente para trabajos temporeros para estabilizar la emergencia entre el 2017 y el 2019. Ahí tú tienes reparaciones temporeras de puentes, de carretera, reparaciones temporeras de escuelas, reparaciones temporeras del sistema eléctrico, entre otros. Y eso es lo que ocurre en ese periodo. En paralelo, FEMA con el Col 3 y los municipios y las agencias van entonces identificando los daños para entonces formular los proyectos para la recuperación a largo plazo. Y eso ocurrió entre el 2018 y el 2020. Los récords históricos indican que hubo, sí, muchos retos en ese proceso porque esta devastación no tenía ninguna referencia a los Estados Unidos. O sea que aquí se tuvieron que básicamente crear procedimientos nuevos, reglas nuevas, y eso sí tuvo un efecto en el proceso inicial porque no había una comparativa de cómo esto se iba a atender porque no había sucedido nunca antes en los Estados Unidos. Pero usted ha indicado también, ha destacado que la relación con FEMA ha mejorado. ¿Qué era lo que no estaba funcionando antes que usted llegara, según su apreciación o lo que usted ha visto? Bueno, yo te puedo hablar desde que yo llegué, ¿verdad que sí? Desde enero del 2021 hasta el presente. Ajá. Número uno, hemos recibido todo el apoyo del gobierno federal, desde Casablanca hasta las agencias federales, incluyendo a FEMA, obviamente, en todo lo que el gobierno de Puerto Rico necesite para agilizar y adelantar la reconstrucción. Se ha establecido un marco de comunicación y de trabajo bien estrecho. Y déjame decirte que yo diría que en todas las peticiones que se han presentado ante FEMA desde que yo llegué, se han atendido satisfactoriamente para adelantar la reconstrucción. Te voy a dar varios ejemplos. En septiembre del año pasado, nosotros habíamos recibido la notificación de FEMA de que se eliminó unas restricciones que se habían establecido antes del 2021 por el gobierno federal que estaba entre el 2017 y 2020. Había un acuerdo que se había llegado en el 2019 que quizás en aquel momento pues tenía quizás cierto razón de ser, pero ya en el 2021 no aplicaba y lo que de hecho ocurría era que establecía unas restricciones que no necesariamente ayudaban a la reconstrucción. Le hicimos la petición a FEMA y FEMA eliminó ese acuerdo. Y una vez elimina esas restricciones, abrió la puerta para nosotros de nuevas flexibilidades que no existían antes. El mejor ejemplo de esa flexibilidad, y hay que recordarle a la audiencia, de que FEMA funciona por reembolso. O sea que FEMA no te autoriza un proyecto y te da el dinero. Los municipios y las autoridades, las corporaciones tienen que dar ese dinero antes. Exactamente. Usualmente los municipios, las agencias y las entidades sin fines de lucro que tienen facilidades que se van a reparar por lo de María, tenían que poner el dinero adelante. Puerto Rico en el 2017 se declaró una quiebra. Veníamos de una crisis fiscal y económica y la realidad del caso es que los municipios principalmente
no tenían la capacidad económica para financiar esas obras y luego pedir reembolso. Y cuando se elimina esa restricción y nos dan esa flexibilidad, nosotros establecimos un programa que se llama el Working Capital Advance. Quiero que me hable ya mismo, quiero que me hable ya mismo de eso porque lo tengo por ahí apuntadito. Claro. Pero quiero que me explique algo antes. Por ejemplo, porque aquí se dividen los proyectos, por ejemplo, los que son obligados, los que tienen fondos obligados, ¿no? Que es que se le asignó el dinero. Correcto. Luego también están los que están en diseño. ¿Cuántos proyectos, cuál es la cantidad exacta de proyectos a los que se le ha asignado fondos? ¿Cuántos se han completado? ¿Cuántos se han culminado este año? Mira, nosotros establecimos una métrica y un nuevo sistema que le llamamos el camino, la ruta de la reconstrucción, que es un dashboard, en inglés se le conoce, o un tablero, que nunca se había hecho en el pasado, donde te puede decir al detalle qué está pasando con cada proyecto de la reconstrucción con fondos obligados de FEMA y que están encaminados. Y ese dashboard que el propio FEMA ha felicitado al gobierno de Puerto Rico porque no lo han hecho en otros lugares en Estados Unidos. Nosotros estamos rompiendo esquemas en transparencia y en comunicar lo que está pasando con el avance de los proyectos de reconstrucción. Y en ese dashboard que está disponible en nuestro portal de transparencia, recovery.pr, ahí puedes ver cuántos proyectos están encaminados. En el último informe, que lo actualizamos hace unas cuantas semanas en el portal, más de 5,600 proyectos están encaminados en alguna etapa. Por ejemplo, hay casi 2,200 proyectos en construcción en toda la isla. Ya hay más de 1,100 proyectos completados y hay casi 1,700 proyectos que están en la etapa de diseño. ¿Qué significa diseño? Que ya están los ingenieros y los arquitectos contratados y haciendo los planos de construcción para sacar los permisos, para luego hacer las subastas, para contratar las compañías de construcción. Pero cuando usted menciona, por ejemplo, 1,664. Exacto, ese es el número. ¿Está refiriendo al total de proyectos que se han iniciado desde que FEMA comenzó a distribuir los fondos, a liberar los fondos? Esos 1,660 y pico que menciona. 5,664. Bueno, los 5,664 están encaminados. Ya están encaminados. Pero eso desde el principio, desde que empezaron, desde el huracán María para acá. No, estos son proyectos de obra permanente. Yo creo que es una distinción. Tiene los proyectos temporeros y tiene los proyectos permanentes. El permanente es la reconstrucción resiliente que todos queremos. El temporero era literalmente para estabilizar la emergencia. Por eso estos proyectos no tienen nada que ver con los temporeros. Sí, no, pero esos son los que están encaminados. Hay otros más que ya FEMA ha obligado y que la agencia y el municipio están en planificación para echarlos a correr. Así que hay mucho más de eso. Ok, pero entonces, para resumir, en cuanto a proyectos completados de reconstrucción, ¿cuántos se han realizado, se han completado desde el huracán María para acá? Los permanentes, porque de los temporeros, básicamente todos los proyectos temporeros se completaron. Así que los permanentes, que es lo que nosotros queremos, que es la verdadera reconstrucción, la verdadera recuperación, al día de hoy se han completado un poco más de 1,100 proyectos. Ahora bien, esto es bien importante, los fondos para la obra permanente se obligaron a partir del 2020. O sea que no podemos contar del 2017 porque el dinero no estaba disponible. Se hace indisponible a partir del 2020. Eso es lo que alguna gente cuestiona, ¿no? Que dice, ¿cómo es posible que después de un huracán en el 2017, en el 2020 todavía no tengamos disponibles los fondos para reconstrucción? Porque estamos hablando de la ciudadanía y ciudadanos, del bienestar de la gente, de la movilización de la gente. Estamos hablando de muchos aspectos cotidianos de la vida de los puertorriqueños. ¿Cómo le explicamos eso a la gente? Le decimos, mira, no, lo que pasa es que pues no está en nuestras manos o hay que seguir unos procedimientos. ¿Cómo? Primero quiero ser empático en que yo entiendo, porque yo mismo lo he vivido a nivel personal, todas estas tribulaciones que hemos tenido que experimentar desde 2017 hasta el día de hoy. Así que yo entiendo esa preocupación, pero a tu punto, número uno, tomó tiempo de 2017 a 2020 empezar a hacer disponibles los fondos permanentes, primero porque no se puede reconstruir como antes. Aquí se tiene que reconstruir mejor. Aquí no podemos reconstruir una carretera para que venga el próximo huracán y la derrumbe. No podemos reconstruir un sistema eléctrico para que venga el próximo huracán y lo tumbe. Así que esa planificación de resiliencia ciertamente toma tiempo. Hacerlo bien, en inglés es build back better.
Para poder reconstruir mejor, tomó un tiempo implementar unos procedimientos para que no tengamos que volver a vivir esto en un futuro cuando venga algún huracán, porque vivimos en el trópico y eso puede ocurrir. Eso es lo primero. Segundo, te mencioné al principio de que como esto no tiene precedente alguno en FEMA ni en los Estados Unidos, se tuvieron que escribir nuevos procedimientos, nuevas metodologías, nuevos procesos, porque esto no tenía referencia alguna. Y número tres, hacer las inspecciones, porque para tú poder tener ese dinero de la reconstrucción permanente, tú tienes que hacer la inspección primero, ver qué fue lo que se dañó. La inspección del sistema eléctrico, de las escuelas públicas, de agua y alcantarillado, de las carreteras. Puerto Rico es pequeño, pero Puerto Rico es complicado geográficamente. Puerto Rico es una isla, es un archipiélago que es 100 por 35, pero el 70% de la superficie de Puerto Rico es montaña. Así que tenemos una geografía complicada y como María impactó toda la isla, no fue una parte de la isla, toda la isla, esas inspecciones fueron bien difíciles de lograr. Y esa es la realidad. Así que si tú quieres reconstruir mejor, ser más resiliente y que esto sea una verdadera inversión hacia el futuro, esa etapa de la planificación era importante, además de que se tuvieron que hacer nuevas reglas y nuevos procesos porque esta devastación no tenía ningún punto de referencia en los Estados Unidos. En términos de... Así es que se hace disponible. En el 2020 finalmente, Marieli, se sobrepasan esos retos y se hacen disponibles, pero quiero añadirte dos cosas más. En el 2020 ocurrieron los terremotos del sur y eso complicó más el proceso. Y luego la pandemia del COVID-19 que complicó aún más los procesos para seguir agilizando eso. Afortunadamente, ya en el 2021 superamos mucho de eso y por eso es que cuando yo llego, el enfoque es ejecución, resultados y que del papel, que tenemos miles de millones en el papel, vayan a la calle donde hacen falta para que se vea esa obra. Pero cuando en términos de ejecución de lo que está listo ya, ¿por qué usted dice que ha agilizado los procesos? ¿Dónde se ve en términos de reconstrucción esa agilización en los procesos? Que digan, mira, hicimos esto, hicimos lo otro en estos últimos meses. Deme un poquito un mapita sobre eso. Seguro. Primero, cuando llegamos en enero del 2021, habían menos de 300 proyectos completados permanentes. Okay. Así que en 18 meses se movió de 300 proyectos a casi 1.200 proyectos. Número uno. Número dos, no habían tantos proyectos encaminados ni en etapa de diseño, ni en subasta, ni en construcción. Por eso establecimos la meta en el 2021 que para el 2022 teníamos que tener mínimo 2.000 proyectos en construcción. Eso es lo que esperan de aquí a que se acabe el año. Correcto. Antes que salga el 2022, tenemos que tener 2.000 proyectos en construcción y lo hemos logrado. Vamos por casi 2.200 proyectos y de hecho el gobernador de Puerto Rico me dijo, tú estableciste la meta de 2.000, ahora quiero 3.000 proyectos. Así que ahora vamos encaminados a subir esa meta. Y tercero, los desembolsos. Cuando llegamos los desembolsos de obra permanente tenían retos, porque esto es reembolso, como te mencioné, y habían unas restricciones del gobierno federal. Eliminamos las restricciones, logramos unas eficiencias en el Core 3 y ahora los desembolsos se están moviendo a un paso histórico. Para que tengan una idea, a mitad del 2022, de lo que va de este año, ya nosotros superamos los desembolsos que hicimos en el 2021 y en el 2020. Y parte de ese éxito es el Working Capital Advance, que ha sido un rotundo éxito porque estamos moviendo los proyectos municipales, estamos viendo los proyectos de energía eléctrica y ahora estamos viendo los proyectos de acueducto y alcantarillado. Explíqueme esa iniciativa. Eso es para adelantar hasta el 25% de obras de construcción para sistemas de agua y energía eléctrica. O sea, se limita a las corporaciones públicas. Y los municipios también. Y los municipios los también. 78 municipios, que yo quiero enfatizar en eso, nosotros no escatimamos en ayudar a los municipios y no es 77, ni 76, ni 75, los 78 municipios. Y este programa le adelanta el 25% que FEMA ya autorizó para esa obra permanente de proyectos grandes. No como importa esos proyectos que el grandes, alcalde sea PNP, popular, nosotros no vemos colores. En el Core 3 y el gobernador Pierluisi ha sido bastante contundente que aquí la reconstrucción es para todos los puertorriqueños y todas las puertorriqueñas. Aquí no se ven otros factores y otros parámetros que no sea adelantar la reconstrucción. Así que los 78 municipios cualifican y se están beneficiando a partir de este verano, donde le adelanta el 25% del dinero que FEMA ya le obligó
Y ahora ese dinero, by the way, perdona el anglicismo, ¿verdad? Dicho sea de paso, que no solamente se adelanta el 25%, es que diseñamos un proceso que cuando ellos solicitan el dinero, se les paga en menos de 10 días. Así que estamos Garantizado. siendo eficientes. Sí, ellos solicitan el 25% y en menos de 10 días reciben el dinero del Core 3. Así que estamos logrando eficiencias nunca antes vistas, aportando ese 25% para que los proyectos puedan arrancar, y no solamente para los 78 municipios, pero para la obra de energía eléctrica y de acueducto y alcantarillado. Pero a pesar del esfuerzo que usted me menciona hoy, ha reconocido que en muchos casos se necesitan hasta 8 años para completar un proyecto. O sea, no es como un tiempo demasiado largo, 8 años para un proyecto, cuando el huracán azotó en el 2017. Yo he mencionado que va a tomar en algunos casos, no un proyecto, sino el último proyecto. Puede tomar quizás hasta 8 años. Vamos a hablar de energía eléctrica, por ejemplo. Energía eléctrica va a tener en su universo de proyectos, va a estar rondando los 300 proyectos en toda la isla. Transmisión y distribución, subestaciones eléctricas, las plantas de generación, todo esto. El último proyecto, estamos hablando de proyectos complejos, de retos de ingeniería que toman tiempo, muchos de ellos, pero el último proyecto, el último, puede que tome hasta 8 años, porque estamos hablando de que se van a estar haciendo de, qué sé yo, de 30, 40, 50 proyectos por año, porque eso es la capacidad que se puede hacer año por año por la complejidad que requiere detrás de esto y, como te mencioné, para reconstruir mejor. Así que no es que sea un proyecto, es que el último proyecto puede tomar hasta 8 años, y lo positivo de esto, y es la manera en que yo lo veo de manera optimista, es que cada proyecto que se vaya completando añade resiliencia. O sea que no hay que esperar hasta el año 8 para que haya resiliencia, sino que cada año que va pasando vamos a estar más resilientes, porque cada proyecto que se completa añade resiliencia. Usted considera que, ya sé que FEMA ha flexibilizado, ¿verdad?, ciertos requisitos, pero usted como director de esta oficina, ¿entiende que todavía hace falta que FEMA maneje mejor este problema de la burocracia y los procedimientos, y que lo haga más accesible a las autoridades locales para poder quizás agilizar todavía más lo que son estos proyectos? Ciertamente hay espacio todavía para mejorar, y yo no tengo issues mayores con que haya una burocracia. Lo que no queremos es burocracia excesiva. Lo que no queremos es que haya una burocracia que no haga sentido. No queremos pasos redundantes, no queremos ineficiencias. La burocracia, en el mejor sentido de la palabra, son aquellos procedimientos, aquellas leyes, aquella reglamentación que logran permitir que esto se haga en cumplimiento y que se use bien el dinero y que se reconstruya bien. Lo que no queremos es que sea excesivo y que no sean cosas que no tengan ningún sentido. Dicho eso, te tengo que decir que yo estuve recientemente en una reunión con FEMA a nivel de Oficina Central y de la Región 2, que está en Nueva York, y hicimos varias peticiones de áreas que todavía pueden mejorar y que nos van a ayudar a seguir adelantando la reconstrucción. Y te tengo que decir que yo diría que básicamente todas la han dicho que nos van a otorgar la autorización de esas peticiones. Así que hay una gran colaboración. Yo no puedo hablar antes que yo llegara, yo te puedo decir desde que yo llegué, y ha sido bien estrecha, bien receptiva a las peticiones, y casi todas, básicamente la mayoría, por no decir todas, de las peticiones que hemos hecho, la han acogido y nos han aprobado esas peticiones. Y todavía hay varias cosas más que vamos a seguir presentando, en la cual estamos bien optimistas y confiados en que van a mantener esa receptividad, porque hay un compromiso. La administradora de FEMA estuvo en Puerto Rico hace 1 o 2 semanas atrás, y ella reiteró que ella va a poner y seguir poniendo todos los recursos a la disposición de Puerto Rico para que se siga adelantando la reconstrucción. Pero un 19%, eso es lo que se ha desembolsado, ¿verdad? 19%. Casi un 20%. No, sí. Pues eso era poco, eso era poco. Bueno, sin embargo, dice que Puerto Rico es ejemplo de cómo se avanza en la reconstrucción, o por lo menos la funcionaria que estuvo en Puerto Rico. Correcto. ¿Cómo analizamos esto? Porque 19%. Eso es lo que voy. Mira, es 20% de hecho ya. Pero, a tu punto, lo primero es que en el contexto del tiempo,
el desembolso de los fondos no se hicieron disponibles hasta el 2020 para la reconstrucción permanente. Yo creo que quiero enfatizar en eso. Antes de eso no se podían hacer desembolsos de obra permanente porque no estaban disponibles. Así que para la obra permanente, el reloj empieza a contar a partir del 2020. Antes de eso eran fondos de emergencia y en esos fondos de emergencia se desembolsaron bastante rápido. Los permanentes es donde ha habido reto porque primero se hacen disponibles a partir del 2020 y número dos, es reembolso. Ese reembolso. Por lo tanto, ese desembolso no se puede dar si el gasto no se da primero por parte de la agencia o el municipio. ¿Los municipios conocen el procedimiento? ¿Necesitan más orientación en ese sentido? ¿O están un poquito como que, quizás un poco confundidos en cuanto a los requerimientos, las disposiciones de FEMA? ¿Usted qué ha visto al comunicarse con los funcionarios? Claro. Hoy por hoy, yo me siento bastante más confiado en que la gran mayoría de los municipios y las agencias han podido capacitarse y entienden y tienen los recursos para mover los proyectos en cumplimiento. Cuando llegué en enero del 2021, sí te tengo que decir que había mucha área de oportunidad y por eso nosotros dedicamos tiempo y recursos en el 2021 para capacitar a los municipios, las agencias y las sin fines de lucro para que supieran manejar estos fondos y poder navegar los procesos de una manera ágil, pero en cumplimiento. Y ahora estamos viendo los frutos, porque el hecho de que tengamos 2.200 proyectos en construcción es una evidencia de que los municipios y las agencias se han podido capacitar y están ejecutando. Por otra parte, al punto tuyo del 20%, ahora con el Working Capital Advance y más proyectos en ejecución, yo anticipo que ese número de desembolso va a seguir aumentando por encima del 20%. Otra cosa que me llama la atención es, ¿hay suficientes ingenieros y arquitectos para trabajar estas obras? Porque tenía entendido que es también un reto encontrar profesionales que puedan trabajar con en este proceso de reconstrucción. Hay tres retos que Puerto Rico no está exento, al igual que pasa en los Estados Unidos y muchas partes del mundo, y que impactan la reconstrucción ciertamente. Número uno, mano de obra. Número dos, que hayan suficientes compañías de construcción y compañías de servicios profesionales como de ingeniería. Y número tres, la inflación. Eso es algo que está impactando a Puerto Rico, pero no estamos solos. Eso pasa en los Estados Unidos y pasa en muchas partes del mundo. Obviamente, bien pocos lugares, por no decir casi ningún lugar en el mundo, está en una reconstrucción como Puerto Rico. Así que a nosotros nos impacta más de cerca porque somos de los pocos lugares que estamos en una reconstrucción total de la infraestructura de la isla. Así que es un reto, pero hay medidas, hay estrategias que se están implementando en cada uno de esos puntos que te mencioné, que confiamos en que van a lograr atenderse de una manera u otra, y esto hay que verlo a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Hay un asunto que tocó la fibra, yo creo, de los puertorriqueños y todavía la sigue tocando, y es la cuestión de las casas, las 30,000 casas con las lonas o techo. Toldos azules. A los toldos azules todavía hay, el propio gobernador lo ha reconocido, que hay aproximadamente 3,600 casas que a 5 años del huracán María todavía no han sido reparadas, punto. ¿Cómo se explica esto? ¿Cuál es la razón para esto? Pues primero, el programa de toldos azules no lo corre el COR3, no es una cosa que nosotros manejamos directamente. Es vivienda, ¿correcto? Es el Departamento de la Vivienda y ahora más reciente, una agencia que se le llama ODSEC, que es la que brega o trabaja con comunidades desventajadas. Y el plan que se ha establecido, y lo mencionó el gobernador recientemente, es que además de vivienda, esta entidad ODSEC se le asignaron unos fondos, si no me equivoco, 20 millones de dólares de fondos de ARPA, fondos federales, para poder atender esta situación, porque en el caso de vivienda hay muchas restricciones que establece el gobierno federal de titularidad y otras cosas de las restricciones desde el punto de vista administrativo, pero ODSEC tiene más flexibilidad. Así que ahora, con este dinero que se le asignó, se espera, la expectativa es que esto se pueda acelerar para atender una situación que ciertamente es lamentable, es triste y que tenemos que atender con premura. Por eso, porque a mí francamente me impresiona mucho oír como relato de una familia que vive en una casa de madera con zinc en una barriada pobre,
y entonces porque está en una zona inundable, no es elegible para fondos para reparación. O sea, tiene que haber alguna otra alternativa para estas personas. ¿Ustedes han contemplado esto? ¿Cómo están manejando eso? Que usted sepa. Sí, eso de nuevo se trabaja con el Departamento de la Vivienda. Nosotros colaboramos con ellos en algunas áreas, especialmente el tema que tiene que ver con vivienda pública. Sí. Y sí, hay unos retos del tema de áreas que son inundables. Hay que recordar que los mapas de inundabilidad se revisaron luego de María. Se espera que Puerto Rico, por los efectos del cambio climático, siga teniendo ese tipo de, ¿verdad? de perfil de más áreas inundables. Por eso esto hay que verlo en varias dimensiones. Nosotros tenemos proyectos de mitigación de riesgo que van a atender situaciones de inundaciones, por una parte. Y por otra parte, en el escenario ideal es que las personas puedan quizás ser relocalizadas a áreas que no sean inundables, o si se logra alguna autorización del gobierno federal, que se permita reconstruir en ese lugar, pero de una manera que atienda la situación de inundabilidad. Así que esto se maneja caso a caso, es un reto, pero el Departamento de la Vivienda tiene unos programas, tiene unas estrategias y esperamos que puedan rendir frutos pronto. No quiero dejar de preguntarle sobre la reparación del sistema eléctrico, porque ahora mismo hay mucha gente, o sea, para poder bregar con otras fuentes de energía, ¿verdad? Hay que reparar, hay que bregar con el asunto del sistema eléctrico. Y ahora mismo hay mucha gente protestando porque precisamente por los problemas en el sistema eléctrico es que hay los apagones que hay y todo lo demás. ¿Qué de esos fondos se ha destinado, los fondos que usted maneja, a las reparaciones en la Autoridad de la Autoridad de Energía Eléctrica, y qué se vislumbra en los próximos meses? Hay dos fondos que nosotros manejamos de FEMA, dos programas. Uno es 9.500 millones para la reconstrucción de la red eléctrica y de ciertas plantas de generación, y otro fondo para nueva inversión de generación que sea resiliente para el futuro. En el caso de los 9.500, Marieli, esos fondos se hicieron disponibles en el 2020. Y antes de poder implementar los proyectos, tienen que pasar por la aprobación de un ente independiente regulador que se llama el Negociado de Energía de Puerto Rico. Y ese negociado tiene que dar el visto bueno. Los vistos buenos de esos proyectos vinieron a autorizarse entre julio y septiembre o noviembre del año pasado. Y con eso se le da visto bueno para que vayan a desarrollarse esos proyectos. Y cada proyecto... ¿Y por qué en esa fecha? ¿Cuál fue la razón para que se aprobara? Porque los fondos se obligaron en el 2020. Okay. Al obligarse en el 2020, los próximos meses, la Autoridad de Energía Eléctrica tuvo que, con el apoyo de Col3, tuvo que entonces organizar esos proyectos y presentárselos al negociado, la cual se presentaron unos meses después. Y entonces le tomó al negociado unos meses en evaluar y aprobar. Una vez se supera eso, cada proyecto, Marieli, tiene que volver a FEMA. FEMA tiene que verlos uno a uno y los tiene que aprobar para que vayan a construcción. Para que tengas una idea, en abril de este año, cuando ocurrió el apagón del sur, había un solo proyecto aprobado por FEMA de reconstrucción del sistema eléctrico. Suena como si estuviéramos la voy a merced de FEMA todo el tiempo. Bueno, hubo unos reclamos que hizo el gobernador de Puerto Rico, FEMA los atendió, y ese es el punto que te iba a traer. De un solo proyecto que había aprobado en abril del 2022, ahora tenemos 42 en 3 meses, casi 4 meses. Así que el reclamo llegó, FEMA hizo los ajustes, también la Autoridad Eléctrica y Luma hicieron ajustes, y ahora tú estás viendo un aumento dramático de proyectos de energía eléctrica. Yo diría que por lo menos la mitad de ellos ya están en construcción. Hay unos 30 proyectos adicionales que están ante FEMA. FEMA los va a estar aprobando próximamente. Y yo pronostico que a final de este año, del 2022, tengamos por lo menos 100 proyectos ya aprobados y debidamente encaminados para la reconstrucción del sistema eléctrico. Y en paralelo, simultáneamente, impulsar los proyectos de energía renovable. Tengo que preguntarle. Con esta vorágine de cuestionamientos a Luma Energy, las protestas, los pedidos para que se cancele el contrato, ¿usted entiende que estos planes pueden avanzar para la Autoridad de Energía Eléctrica? Marieli, yo estoy enfocado en adelantar la reconstrucción, incluyendo la red eléctrica, que es medular para el desarrollo económico de Puerto Rico y la calidad de vida de todos nosotros acá en la isla. Así que mientras puedan darse esas conversaciones, pues esos son procesos que correrán. En la parte que me corresponde a mí, yo te puedo asegurar que mi enfoque es que esta reconstrucción siga hacia adelante
y que los proyectos de energía eléctrica se sigan adelantando. Así que ese es el enfoque que yo tengo. ¿Cuáles son los próximos pasos de su oficina, las prioridades en lo que queda de año para cumplir con las disposiciones de FEMA y para que la gente pues confíe más en lo que es el trabajo del gobierno en este proceso de reconstrucción? Para nosotros es importantísimo lograr las metas de los proyectos en construcción. Tenemos unas metas de aumento de desembolsos que las vamos a superar para el 2022 y nos va a posicionar a nosotros para lo que queremos en el 2023. Si el 2022 habían 2.000 proyectos como meta de construcción, queremos el doble para el 2023. Si había unas metas de 1.000 millones en desembolsos para el 2022, queremos el doble para el 2023. Así que nosotros vamos a seguir trabajando de la mano con las agencias, las entidades sin fines de lucro que también van a tener mucha más prioridad de parte del COR3 este año 2022 y 2023 y por supuesto los municipios para lograr todas esas metas. Y dicho sea de paso, FEMA nos audita constantemente y en todas las auditorías estamos sacando A. Así que nos vamos a bajar la guardia para seguir saliendo bien en las auditorías y demostrarle al gobierno federal y al mundo que Puerto Rico tiene la capacidad de hacer esto, hacerlo bien y que no solamente vamos a reconstruir por reconstruir, sino que vamos a reconstruir mejor. Y ese yo creo que es la meta que tenemos para el 2022, que yo lo llamo el año de la reconstrucción, pero si este es el año de la reconstrucción, el 2023 va a ser un año de mayor reconstrucción para Puerto Rico. Finalmente, tienen un plazo ahora de septiembre para cumplir con un informe a FEMA. ¿Cuál es el plazo? ¿A qué se refiere? ¿Y van a poder completar esa transacción o ese trámite? El 20 de septiembre, Ajá. particularmente, es la fecha límite para nosotros haberle sometido a FEMA una solicitud de que nos extienda el tiempo para los proyectos de reconstrucción permanente. Nosotros hemos sometido básicamente a estas alturas de la fecha de septiembre, ya hemos sometido casi todas las solicitudes, estamos en colaboración con FEMA, con comunicación con ellos y no vislumbramos ningún riesgo en que eso se apruebe y que los proyectos puedan continuar. O sea, ¿qué por ciento es que de seguridad y que puedan cumplir con la fecha? 100%. Yo no veo ningún riesgo. Vamos a cumplir con toda la documentación que FEMA nos exige y sabemos que FEMA va a poder aprobarnos esa extensión de tiempo y nosotros no vemos ningún riesgo en este momento. Lavoy, director de la Oficina Central de Reconstrucción y Resiliencia en Puerto Rico. Le agradezco infinitamente el tiempo que ha tenido para conversar conmigo y por supuesto que nos mantendremos en contacto para darle seguimiento eventualmente a este tema tan importante para los puertorriqueños. Gracias a ti, Mariel, y siempre a la orden para poder informar el progreso de la reconstrucción de la isla.